Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Y este miércoles es 15 de julio. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Buenaventura, que fue obispo, cardenal y doctor de la Iglesia. Ha sido llamado el doctor seráfico, porque en él la inteligencia estuvo siempre unida al amor de Dios. Nació entre los años 1217 y 1218 en la ciudad de Bagnoregio, en la región italiana del Lacio. Su nombre era Juan de Fidanza. Según una tradición antigua, teniendo solo 8 o 9 años de edad, cayó muy enfermo y su madre pidió por intercesión de San Francisco de Asís su curación. Y efectivamente esa curación se produjo y él nunca perdió el recuerdo de aquella oración de su madre y del favor de San Francisco, y permaneció siempre muy afecto a él. Cuando tenía 17 o 18 años, se marchó a estudiar a la Sorbona, a la Universidad de París, y allí estuvo hasta los 25 años en que ingresó en la orden franciscana. Y llegó a ser, mejor dicho, uno de los mayores teólogos de su tiempo, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, en ese extraordinario siglo XIII. Tomás de Aquino insistía en la armonía entre fe y razón. Buenaventura insistía en que el conocimiento de Dios necesariamente tiene que conducir a la contemplación y al amor. Para él, para Buenaventura, la teología era un camino de santidad. Y en 1257, cuando tendría unos 40 años, fue elegido ministro general de toda la orden franciscana. En un momento difícil, le correspondió la difícil tarea de mantener unida toda la orden, porque ya existían en ella fuertes tensiones. Lo hizo con gran prudencia y equilibrio, de tal manera que algunos lo consideran, después de San Francisco, un segundo fundador de la orden. Escribió obras importantísimas de teología y de espiritualidad cristiana. Concretamente, es muy importante su itinerario de la mente hacia Dios. En esta obra enseña que toda la creación es un camino que conduce a Dios y que la verdadera sabiduría nace cuando el corazón aprende a amar a Dios sobre todas las cosas, más que comprenderlo. En 1273, cuando tenía unos 55 años, el Papa Gregorio X lo hizo cardenal y obispo de Albano, y le encargó la misión de preparar el segundo concilio de Lyon. En este trabajó por la unidad de la Iglesia y murió finalmente el 15 de julio de 1274. No sabemos siquiera si llegó a cumplir los 57 años de edad. En 1482 fue canonizado y lo proclamaron doctor de la Iglesia un siglo más tarde, en 1500
88. Pues vamos a escuchar ahora el Evangelio de la misa de hoy. Es un corto Evangelio del capítulo 11 de San Mateo, los versículos 25, 26 y 27, que dicen así: En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Comenzamos ahora entonces nuestra meditación, que haremos en diálogo con Jesús. Invocamos al Señor llamándolo por su nombre, y así decimos: Señor Jesús, el Evangelio de hoy nos dice que en aquel tiempo tomaste la palabra para enseñar a los tuyos. También hoy, como cada día, tomas la palabra en medio de nosotros, en medio de tantas voces que nos lleguen, tantas opiniones que recibamos, tantas noticias que golpeen nuestros sentidos, tantas discusiones y preocupaciones que llenan nuestra mente. En medio de todo, concédenos guardar silencio ahora para escucharte. Que no nos acerquemos a tu Evangelio como si se tratara de una palabra antigua que ya nos conocemos de memoria, sino que nos acerquemos a él como a tu palabra viva, pronunciada ahora y aquí para nosotros. Háblanos, Señor, como cada día, porque necesitamos que tu voz ponga claridad en medio de nuestra confusión, y verdad en medio de nuestros engaños, y paz, Señor, sobre todo paz, en medio de la agitación de nuestro corazón. Tomaste la palabra, Señor. Tomaste la palabra, pero no fue para pronunciar una enseñanza dirigida solamente a tus discípulos o solamente a las multitudes. No, Señor, te diriges directamente a tu Padre. Lo haces en voz alta, permitiendo que nosotros te escuchemos, participemos de tu misma oración. Nos introduces, Jesús, en la intimidad de tu relación única y filial con el Padre. No nos enseñas entonces únicamente unas ideas sobre Dios, sino que nos permites contemplarte, hablando con Él, amándolo, bendiciéndole y dándole gracias. Señor, enséñanos a orar, entrando en tu propia oración. Enséñanos a no hablar continuamente de Dios como si se tratara de alguien ausente, lejano, sino enséñanos a dirigirnos a Él como un Padre que está presente, que está aquí con nosotros, que nos escucha ahora. Que nuestra oración sea verdaderamente diálogo, como ahora tratamos de entablar contigo. Y tus primeras palabras dirigidas al Padre son: te doy gracias, Padre. Antes de pedir, antes de explicar nada, antes de lamentarte por la incredulidad de tantos que veían tus milagros y escuchaban tus palabras, pero no te creían, no te seguían. Antes tú das gracias a tu Padre. También nosotros acudimos con frecuencia al Padre, pero llevando y poniendo en primer lugar nuestras necesidades o nuestras quejas, nuestros temores. Tú nos enseñas a comenzar reconociendo
tantos bienes como hemos recibido. Abre, Señor, nuestros ojos para que descubramos los dones que se esconden en cada jornada. La vida, la fe, las personas que nos quieren, nos ayudan, se preocupan por nosotros, el pan de cada día que no nos falta, la posibilidad de servir a nuestros hermanos, la paciencia con que el Padre Dios nos espera y el perdón que nunca se cansa de darnos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tú no te diriges a una fuerza anónima, a una energía incognoscible, no a una divinidad lejana. Te doy gracias, Padre. Esa palabra resume todo lo que tú eres, porque tú eres el Hijo amado, el Hijo desde la eternidad, engendrado antes de los tiempos. Tu vida entera procede del Padre, la recibes del Padre y vuelve al Padre. En ese intercambio continuo de amor en el seno de la Trinidad. Jesús, haznos comprender que nuestra fe no consiste solamente en admitir que Dios existe, sino en dejarnos introducir por ti en esta relación filial. Que podamos, Señor, decir Padre, no de una forma rutinaria, sino con una confianza verdadera, sabiendo que nuestra vida no está abandonada al azar, que nosotros somos conocidos, sostenidos, apoyados, ayudados, nosotros somos amados. Y además de llamarle a Dios Padre, dices Señor del cielo y de la tierra. Es Padre, pero su paternidad no es debilidad, no es flojera, no es permisivismo. Él es el Señor de todo lo que existe, del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Desde nuestra pequeña historia hasta el universo inmenso, todo está bajo su mirada. Y cuando los acontecimientos parecen que escapan a todo control, recuérdanos, Señor, que el Padre sigue siendo el Señor de cielo y tierra, que nada sucede sin que Él lo permita, que nada ocurre que no entre dentro de sus planes amorosos de salvación. Cuando no comprendemos el rumbo de nuestra vida, el rumbo que toma nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra historia, líbranos, Señor, de pensar que Dios ha perdido el gobierno de su creación. No permitas que pensemos que Dios nos ha abandonado. De ninguna manera, su señorío lo que ocurre es que no es un dominio caprichoso, sino que su señorío es providencia, es sabiduría, es amor. Dar gracias al Padre. Esa es tu oración, pero lo haces, añades, porque has escondido estas cosas. Y eso nos sorprende, Señor. ¿Cómo puede el Padre esconder aquello que quiere revelar y precisamente a aquellos a quienes ama? Ayúdanos, Señor, a comprender a Dios. A comprender que Dios no oculta de una forma caprichosa o arbitraria su verdad. Son más bien nuestros prejuicios, es nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, los que pueden cerrar los ojos del corazón. Porque los misterios del reino, Señor, permanecen escondidos para quien cree que ya lo sabe todo, para quien pretende indagarlo simplemente por curiosidad, para quienes no sienten necesidad de aprender,
ni de dejarse convertir. Para ellos, todo eso, el misterio del reino es incomprensible. Tú, Señor Jesús, hablas de estas cosas, has escondido estas cosas, los misterios del reino. ¿Y cuáles son esos misterios del reino? La misericordia infinita de Dios, la cercanía extraordinaria del Padre, el perdón ofrecido gratuitamente a los pecadores, la dignidad infinita de los pobres con que te identificas, la esperanza que pueden tener todos los que sufren y la salvación que tú has traído al mundo. Podemos conocer de memoria muchas páginas del Evangelio, Señor, y sin embargo, no haber descubierto verdaderamente todavía la inmensa novedad de tu amor, la inmensa novedad del Evangelio. El Evangelio que es y será siempre buena noticia de salvación para los hombres. Haz, Señor, que nunca confundamos el conocimiento religioso con la verdadera experiencia de encontrarnos con tu Padre Dios, contigo, con el Espíritu Santo. Y dices que estas cosas han quedado escondidas para los sabios y entendidos. Tú, Señor, no desprecias la inteligencia, o la Iglesia celebra precisamente a los doctores de la Iglesia y grandes teólogos santos. Pero el orgullo intelectual tiene el peligro de cerrar el corazón. Líbranos entonces, Señor, de una sabiduría que alimenta la vanidad, de una ciencia que olvida la humildad y de un conocimiento que no conduce al amor. Que cuanto más aprendamos, Señor, más sencillos nos hagamos delante de ti. También nosotros a veces podemos sentirnos entre sabios y entendidos. Quizá pensamos que ya conocemos bastante bien el Evangelio y que nuestra experiencia ya nos pone por encima de los demás. O que podemos entender o juzgar y decir me parecen bien o mal los caminos de Dios. Señor, qué atrevimiento. Perdónanos cuando utilizamos tu palabra siempre para corregir a los demás y olvidamos que la primera conversión debe producirse en nosotros. Danos, Señor, un corazón siempre dispuesto a seguir aprendiendo de ti, aprendiendo cada día. Y das gracias al Padre porque estas cosas se las has revelado a los pequeños. La fe es siempre un regalo. Nadie conquista el reino por sus propios méritos. Todo comienza porque Dios toma la iniciativa y se revela a quien humildemente abre su corazón. Haznos vivir, Señor, con las manos abiertas, dispuestos a recibirlo todo como un don. Que nunca pensemos que tenemos derecho a tu gracia, sino que la acojamos siempre con inmensa gratitud. ¿Y quiénes son esos pequeños, Señor? Pues los que saben que necesitan tu ayuda, los que no se apoyan únicamente en sus fuerzas, quienes reconocen su pobreza delante de Dios y conservan su capacidad de confiar. Haznos pequeños, de estos pequeños, Señor, sin hacernos irresponsables. Haznos humildes, pero sin perder el coraje y la valentía. Haznos sencillos sin renunciar a la verdad. Y que podamos presentarnos siempre ante el Padre como hijos necesitados de su misericordia. Y sigues diciendo, sí, Padre. Qué hermosas palabras, Señor. 2 palabras, sí, Padre. Así vivió, así reaccionó la Santísima Virgen al anuncio del ángel. Tú manifiestas tu plena adhesión a la voluntad del Padre. Ni lo discutes ni lo aceptas de mala gana, lo abrazas con amor. Señor, enséñanos también a nosotros
a pronunciar ese sí que tú pronunciaste, o el sí que pronunció nuestra Madre la Virgen. Así te ha parecido bien. Descansamos, Señor, en la sabiduría infinita del Padre. Nosotros quisiéramos entender siempre el porqué de las cosas, indagar el futuro, conocerlo de antemano. Y sin embargo, Señor, tú no siempre nos permites disponer los acontecimientos según nuestros deseos. Tú nos enseñas a confiar, a abandonarnos en sus manos. Señor, haz crecer en nosotros la certeza de que los caminos del Padre son siempre caminos de amor, que aunque muchas veces superen nuestra capacidad de comprenderlos, tenemos siempre que repetir cada día con la oración que nos enseñaste: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y añades, Señor, todo me ha sido entregado por mi Padre. Sí, Señor, tú lo recibes todo de Él. Recibes tu misión, recibes tus palabras, tus obras, el poder de dar la vida eterna. También nosotros, Jesús, vivimos continuamente de lo que hemos recibido. Nada nos pertenece de manera absoluta, nada nos lo hemos ganado por nuestros propios méritos. Todo es gracia, todo, la vida, la fe, las familias, los talentos recibidos, el tiempo, las oportunidades de servir, todo. Enséñanos a administrar esos dones con humildad y generosidad, sabiendo que un día daremos cuenta de ellos. Nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nos haces contemplar de cerca el misterio más profundo de tu vida, la comunión eterna entre el Padre y el Hijo. No solamente eres, Señor, el Maestro con mayúsculas, ni el verdadero profeta, eres el Hijo de Dios hecho hombre por nuestra salvación. Haz crecer nuestra fe para que nunca reduzcamos tu persona a una figura del pasado, sino que vivamos cada día en amistad contigo. Y terminas diciendo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esa es nuestra esperanza, Señor Jesús. Queremos encontrarnos entre esos a quienes tú reveles el rostro del Padre. Haznos para ello pequeños, disponibles, agradecidos y confiados, y que cada día así conozcamos un poco más al Padre, contemplándote a ti, escuchándote a ti. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.